Pease, parte 1. Conceição despertó antes del sol. Así había sido durante 43 años, desde los tiempos en que necesitaba preparar el café de Ernesto antes de que él saliera hacia la finca. La costumbre había permanecido incluso después de que su marido se fuera, como si su cuerpo todavía obedeciera un horario que el corazón no tenía valor de cancelar. Se quedó acostada unos instantes, escuchando el silencio de la casa. Un silencio que tenía aroma a madera vieja y lavanda, el perfume del jabón con el que frotaba las sábanas cada jueves. Afuera, el primer canto del zorzal rasgó la oscuridad incluso antes de que el cielo decidiera qué iba a hacer ese día. Se levantó despacio. Los pies descalzos encontraron el piso frío de cerámica y se quedó quieta un segundo, dejando que el frío subiera por la planta de los pies hasta las pantorrillas, como hacía cada mañana. En la cabecera, el rosario de Ernesto estaba colgado del clavo donde él mismo lo había colocado, un clavo que entró torcido y nunca fue arreglado porque Ernesto decía que a Dios no le importaba la plomada. Conceição tocó las cuentas con la punta del dedo índice, un gesto tan automático como respirar, tan necesario como el primer sorbo de agua de la mañana. ¿Alguna vez has entrado en un lugar y has sentido, bien en el fondo del pecho, que ese silencio guardaba algo que todavía estaba por venir? Cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia ahora. Y si alguna vez has confiado en alguien con el corazón entero, deja tu me gusta y suscríbete al canal, porque lo que va a suceder en los próximos minutos es el tipo de cosa que cambia todo lo que piensas sobre la bondad. La casa de Conceição tenía 70 años de construcción y toda la memoria que ese tiempo carga. Las paredes eran de ladrillo macizo encalado de blanco, con manchas de humedad en las esquinas que ella ya no intentaba borrar porque Ernesto siempre había dicho que esas manchas contaban la historia de las lluvias que la casa había sobrevivido. La ventana del dormitorio daba al patio trasero, donde el viejo limonero de tronco torcido todavía cargaba frutos incluso fuera de temporada, como si se empeñara en existir más allá del tiempo que le había sido dado. Al lado izquierdo del limonero había un macizo de begonias rojas que Ernesto había plantado en el primer año de matrimonio, diciendo que quería que ella mirara aquellas flores y supiera que había algo en la vida que no se desvanecía. Décadas después, las begonias seguían allí, tercas como el dueño que las había plantado. Conceição se calzó las chanclas de cuero gastado y fue hasta el baño. El espejo ovalado de marco dorado mostraba un rostro que ella conocía bien, pero que a veces todavía la sorprendía. El cabello blanco que se recogía en moño todos los días. Las arrugas alrededor de los ojos que Ernesto llamaba marcas de quien había sonreído mucho. Las manos que habían amasado pan, plantado semillas, cosido ropa, y que ahora reposaban sobre el borde del lavabo con una paciencia aprendida a lo largo de muchas décadas. Se lavó la cara con agua fría y sintió el choque helado en las mejillas como un ajuste de cuentas con la mañana. En la cocina encendió el fogón. El fósforo raspó 2 veces antes de prender y el olor a azufre se mezcló con el aroma que ya comenzaba a subir de la cuajada que había dejado escurriendo en el colador desde la noche anterior. Sacó del armario la lata de café que compraba en la misma tienda de comestibles desde hacía más de 30 años. Midió 3 cucharadas generosas en el colador de tela y vertió el agua caliente despacio, en hilo, como Ernesto le había enseñado en los primeros meses de matrimonio. El aroma que subió del colador era denso y fuerte, el olor que ella más asociaba con la palabra hogar. 71 años, 4 años viuda, 3 hijos, ninguno en la ciudad, cada uno con su vida desperdigada por Brasil. La hija mayor llamaba los viernes con la regularidad de quien marca una cita en la agenda. El hijo del medio mandaba mensajes cuando se acordaba, a veces con semanas de intervalo. La menor prometía visitarla desde la Navidad anterior, y Conceição había dejado de esperar una fecha concreta, sin dejar de creer que su hija vendría algún día. No guardaba rencor. Entendía que la vida de las personas tiene corrientes que arrastran lejos, sin que nadie tenga que tener la culpa de ello. Pero había mañanas en que el silencio de aquella cocina pesaba de una manera diferente, no de paz, sino de ausencia. Y esas mañanas
Lo trataba del mismo modo que trataba el clavo torcido del cabecero. Lo dejaba estar, porque algunas cosas quedan más bonitas cuando una deja de intentar arreglarlas. Tomó la taza de porcelana blanca con el borde azul, la taza de la boda que había sobrevivido a décadas de uso diario sin una sola grieta. Sirvió el café despacio y se sentó en la silla que quedaba frente a la ventana. El sol aún no había aparecido, pero el cielo ya clareaba en el horizonte, una franja de naranja tenue que se iba abriendo despacio como una cortina. El venteveo cantó en el mango, después se detuvo, después cantó de nuevo. Fue en una mañana así, con el café todavía humeando en la taza y el patio en el primer gris del amanecer, que el timbre sonó por primera vez. Conceição dejó la taza con cuidado. Miró el reloj de pared de la cocina, ese reloj de manecillas que Ernesto había comprado en un viaje y que ella había mantenido funcionando con la misma pila durante años, porque la pila nunca se acababa y ella había decidido que eso era una señal de algo. 7:20 de la mañana. Nadie tocaba a esa casa antes de las 8, salvo el muchacho del gas o algún vecino con un recado que no podía esperar. Se secó las manos en el paño de cocina bordado con flores amarillas, se ajustó la bata con el nudo firme de siempre y fue hasta la puerta con pasos lentos, oyendo la chancleta de cuero arrastrarse en el piso de parqué del pasillo. Por la ventanita de vidrio al lado de la puerta, vio antes de abrir una mujer, 50 y tantos años, cabello oscuro con mechones blancos en las sienes, vestido floreado de mangas largas, en un azul que parecía elegido para transmitir calma. Sostenía una Biblia negra apretada contra el pecho con ambas manos, no suelta como quien lleva un libro cualquiera, sino apretada, como quien sujeta algo que puede escaparse. Conceição se quedó quieta con la mano en el picaporte por un segundo. Había algo en aquella postura que parecía ensayado, pero ella no habría sabido decir exactamente qué. Giró el picaporte y abrió. La sonrisa de la mujer apareció inmediatamente, amplia y cálida, el tipo de sonrisa que está lista incluso antes de saber quién va a estar del otro lado. «¿Doña Conceição?» «Buenos días, qué alegría. Me llamo Irene. Soy voluntaria de la pastoral de nuestra parroquia. La hermana Filomena me pasó su nombre, dijo que la señora vive sola y que tal vez le gustaría recibir una visita de vez en cuando». La voz de Irene era suave, modulada en una cadencia casi musical, como la de las catequistas que Conceição había conocido a lo largo de su vida. Los ojos castaños parpadearon una vez, gentiles, esperando. La Biblia contra el pecho. La sonrisa todavía ahí. Conceição sintió el olor del perfume de la mujer llegar antes de que el viento cambiara de dirección, algo dulzón y persistente, más fuerte de lo que una mañana simple justificaba. Miró a la mujer por un instante más de lo que sería necesario para dar una respuesta. La hermana Filomena era la coordinadora de la pastoral, una voz que Conceição conocía desde los tiempos en que iba a misa todos los domingos sin falta. Una referencia real, un nombre de confianza. «Pase», dijo Conceição apartándose de la puerta. Irene cruzó el umbral y se detuvo en el pasillo, mirando alrededor con una expresión que Conceição interpretó como reverencia. La mirada fue hacia el cuadro de Nuestra Señora en la pared de la sala, después hacia el aparador de nogal, después hacia la fotografía de boda encima del estante. «¡Qué casa bendecida!», dijo, la voz baja como en oración. «Se siente la presencia aquí, doña Conceição, un encanto entrar en un hogar así». Conceição fue hasta la cocina a preparar otra taza de café, pero mientras sacaba la segunda taza del armario, un pensamiento pasó rápido por su cabeza y se fue antes de que pudiera atraparlo. Ella nunca había dado su dirección a la parroquia. Había cambiado de número de teléfono 3 años antes y nunca había actualizado el registro. ¿Cómo sabía la hermana Filomena dónde vivía? El pensamiento pasó. El agua hirvió y Conceição llevó el café a la sala, donde la mujer de la sonrisa lista ya estaba sentada esperando. Aquella mañana se quedaron sentadas casi 2 horas. Irene habló con la soltura de quien está acostumbrada a entrar en casas desconocidas y salir con una historia bajo el brazo. Contó sobre la pastoral, sobre otras señoras que visitaba en el barrio,
sobre su propia vida, un matrimonio que no había resultado, 2 hijos adultos que vivían lejos, una fe que decía haberla sostenido cuando nada más pudo hacerlo. Las palabras salían ordenadas y suaves, sin tropiezos, sin pausas incómodas, como agua corriendo por un canal que fue excavado para eso. Escuchó a Conceição hablar de Ernesto con una atención que parecía genuina, inclinando levemente la cabeza cuando la anciana hacía pausas, haciendo preguntas en el momento justo. ¿Y cómo era él? ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? ¿La señora todavía lo extraña mucho? Cada pregunta llegaba en la medida exacta, ni demasiado pronto para parecer invasión, ni demasiado tarde para parecer desinterés. Conceição fue hablando. Habló de la finca, de los viajes que nunca hicieron y de los que sí hicieron, del jardín de begonias, del clavo torcido en la cabecera. Habló cosas que no decía hacía meses porque no había quien preguntara. Cuando Irene se levantó para irse, dijo que volvería la semana siguiente si a Conceição no le importaba. Conceição dijo que no le importaba. Cerró la puerta y se quedó parada en la sala por unos instantes, oyendo el silencio retomar el espacio que la voz de la visita había ocupado. La taza de Irene estaba vacía hasta la última gota, sin nada en el fondo. El perfume dulzón aún flotaba en el aire, persistente, como si la mujer no se hubiera ido del todo. Conceição lavó las tazas, las secó con el paño de flores amarillas y las devolvió al armario. Fue hasta el patio a regar las begonias de Ernesto. La tierra estaba seca bajo los dedos cuando la apretó, y abrió el grifo despacio, dejando que el agua corriera lentamente por los canteros. El venteveo cantó en el mango. El sol de la mañana calentaba los hombros de la bata, y Conceição no volvió a pensar en la pregunta que había surgido y desaparecido mientras calentaba la segunda taza de café. La semana siguiente, Irene regresó, y la semana después, y la que vino después de esa. Con el tiempo, las visitas se fueron volviendo más frecuentes. Primero los miércoles y los sábados, después 3 veces por semana. Luego casi todos los días, siempre con algún pretexto diferente. Una receta que quería enseñar, una caminata hasta el mercado que quedaba a 4 cuadras y que Conceição ya no hacía sola desde que la rodilla había empezado a doler. Un cuaderno de oraciones que había comprado y quería leer juntas. Irene llegaba temprano y se quedaba hasta la tarde. Ayudaba a organizar la despensa, acompañaba a Conceição al banco, anotaba los vencimientos de las facturas en un cuaderno que ella misma había comprado y dejado sobre la mesa de la cocina como si fuera natural que aquello quedara ahí. «Usted no necesita preocuparse por estas cosas», decía Irene, pasando los dedos por las facturas de luz y agua con una familiaridad que había llegado despacio, casi imperceptible. «Me alegra ayudar. Los que tenemos fe sabemos que cuidar al prójimo es un llamado, no una obligación». Conceição escuchaba aquellas palabras y sentía algo que no sabría describir con precisión. Una mezcla de gratitud y de una vacilación pequeña, sutil, que siempre callaba porque parecía ingratitud cuestionar la bondad de alguien que solo le había ofrecido atención y cuidado. Había una calidad en la sonrisa de Irene que, vista de cerca y con frecuencia, comenzaba a revelar algo que el entusiasmo de las primeras semanas había ocultado. La sonrisa llegaba antes que las palabras, como un reflejo entrenado. Los ojos castaños se movían rápido por el ambiente antes de posarse en el rostro de Conceição. Un movimiento breve, pero consistente, como alguien que verifica antes de relajarse. La voz tenía aquella modulación suave que nunca subía, nunca bajaba, nunca dejaba escapar nada más que lo que había sido calculado para escapar. Conceição notaba esas cosas con el rabillo del ojo, pero las guardaba en un lugar de la cabeza, donde quedaban las cosas que aún no tenían nombre. Una tarde de noviembre, mientras Irene organizaba los papeles de la despensa con aquella disposición de siempre, comentó al pasar, sin levantar los ojos de la pila de cuentas: «Doña Conceição, ¿usted tiene alguien que se ocupe de las cuestiones más formales? Como un poder notarial, alguien de confianza que pueda actuar en nombre de usted si fuera necesario». Conceição levantó los ojos del tejido que estaba haciendo. «No necesito apoderado. Tengo salud».
Claro, claro. Irene sonrió sin pausar en lo que hacía. Es solo por precaución, pensando en el futuro. Uno nunca sabe, ¿verdad? Cambió de tema con una naturalidad que volvió toda la conversación pequeña, casi olvidable. Pero la pregunta había quedado, pequeña y persistente, como un grano de arena dentro de un zapato. Doña Ruth, la vecina de al lado, no necesitaba granos de arena para sentir lo que sentía. Ruth tenía 68 años y una franqueza que nunca había necesitado disculpas. Había conocido a Conceição cuando las dos eran recién casadas. Habían criado a los hijos con las ventanas abiertas entre las casas. Habían enterrado a los maridos con los años y se habían quedado allí, lado a lado, como dos árboles cuyas raíces ya no se separaban. Una tarde de noviembre, Ruth apareció en la puerta trasera, la puerta que ambas usaban entre sí sin necesidad de llamar, y encontró a Irene sentada en la mesa de la cocina con los documentos de Conceição esparcidos delante de ella. Ruth se detuvo en el umbral. Sus ojos fueron de los papeles a Irene, y de vuelta a los papeles, despacio y sin prisa, el tipo de mirada que no necesita palabras para hacer su pregunta. «Buenas tardes». Irene levantó el rostro con la sonrisa de siempre. «Soy Irene, de la Pastoral. Estoy ayudando a doña Conceição a organizar algunas cositas». Ruth no devolvió la sonrisa. Se quedó quieta un segundo más de lo que sería natural. Luego entró, fue hasta el fregadero, llenó un vaso de agua y bebió de espaldas a Irene como si la mujer no estuviera allí. Más tarde, cuando Irene se fue y Ruth se quedó, las dos se sentaron a la mesa de la cocina con el café que Conceição había calentado. Ruth puso las manos en el regazo y dijo sin rodeos: «Conceição, ¿quién es esta mujer?» «Ya te lo dije. Es de la Pastoral. La hermana Filomena la recomendó». «¿Llamaste a la hermana Filomena para confirmar eso?» Conceição hizo una pausa. Los dedos que rodeaban la taza apretaron levemente. «No hizo falta. Irene es una bendición, Ruth. No te imaginas cuánto me ayuda». Ruth se quedó mirando a su amiga por un tiempo que se extendió más allá de lo cómodo. Luego se levantó, lavó el vaso en el fregadero y se fue sin decir nada más. Pero en la puerta, antes de salir, giró el rostro y dijo solamente: «Hazme un favor, llama a la hermana Filomena». Conceição no llamó ese día. Se dijo a sí misma que llamaría después, que Ruth siempre fue demasiado desconfiada, que no había nada de malo en recibir cuidado de quien lo ofrecía de buen corazón. Pero esa noche, antes de dormir, se quedó mirando el rosario de Ernesto en el clavo torcido de la cabecera y pensando en una cosa pequeña que había sucedido esa tarde y que no le había contado a Ruth. Cuando Irene estaba con los documentos en la mesa, Conceição había entrado en la cocina sin hacer ruido y visto a la mujer con una hoja en la mano. Una hoja que reconoció inmediatamente, porque había firmado aquel papel con Ernesto décadas atrás en una notaría que todavía existía, la escritura de la casa. Irene la había devuelto a la carpeta rápidamente, sin comentar nada, y desviado el tema con una pregunta sobre la cena. Conceição había dejado pasar, pero el gesto había quedado ahí, persistente como el perfume dulzón que la mujer dejaba en cada habitación por donde pasaba. En las semanas siguientes, Conceição empezó a prestar atención de un modo diferente. No era desconfianza declarada, no era la decisión consciente de investigar a alguien, era más como aguzar los oídos para un sonido que estaba ahí todo el tiempo, pero que ella nunca se había detenido a escuchar de verdad. Observaba a Irene con el rabillo del ojo mientras la mujer hablaba. Notaba los momentos en que la sonrisa llegaba antes que las palabras. Notaba la manera en que Irene hacía preguntas sobre los hijos, sobre cuándo solían visitarla, sobre si había alguien cercano que siguiera los asuntos financieros de la casa. Un lunes temprano, Conceição abrió el cajón del escritorio del dormitorio para sacar el talonario de la tarjeta del banco y no lo encontró donde siempre estaba. Revolvió el cajón entero, colocando los papeles sobre la cama uno por uno. Revisó los otros cajones. Fue hasta la carpeta de documentos en el estante del armario y pasó hoja por hoja con los dedos que ya no temblaban de frío, sino de otra cosa. El talonario no estaba. Tampoco estaba el extracto del mes de octubre, que había doblado y guardado dentro del sobre azul, que quedaba siempre en el mismo lugar.
Se quedó parada en medio del dormitorio, con las manos vacías y el estómago cerrado. Pensó en Irene con los documentos esparcidos en la mesa. Pensó en la escritura de vuelta demasiado rápido. Pensó en las preguntas sobre los hijos, sobre apoderado, sobre quién cuidaba de las finanzas. Y entonces, por primera vez desde octubre, permitió que aquel granito de arena dentro del zapato se convirtiera en algo que tenía nombre. Bajó la escalera, agarrándose del pasamanos con más fuerza de lo habitual. En la sala, se detuvo frente a la fotografía de boda sobre el aparador. Ernesto llevaba un traje oscuro y sonreía con aquella media sonrisa que tenía cuando estaba a punto de hacer algo que sabía que era correcto. Conceição se quedó mirando la foto por un largo momento. Luego fue hasta la ventana de la sala y miró el jardín afuera. El viejo limonero estaba cargado. Las begonias rojas doblaban los tallos bajo el peso de las flores abiertas. Cerró la mano sobre el alféizar y sintió la pintura descascarada raspar la palma. Pensó en algo que Ernesto decía cuando ella tenía dudas sobre alguien. Conceição, la gente de palabra no necesita hablar mucho. Lo sientes en los actos. Ella había escuchado esa frase tantas veces que se había vuelto parte de ella, como el moño en el cabello y el café a las 5:30 de la mañana. Y ahora, parada frente al jardín que él había plantado, sentía que los actos de Irene estaban diciendo algo que las palabras de Irene nunca habían dicho. Tomó el teléfono y llamó a Ruth. Ruth contestó al segundo timbre. Escuchó en silencio mientras Conceição describía el talonario desaparecido, el extracto, la escritura de vuelta demasiado rápido. Cuando Conceição terminó, hubo una pausa breve del otro lado de la línea, el tipo de pausa de quien confirma algo que temía. «Lo sabía», dijo Ruth. Su voz no tenía satisfacción, tenía el peso de quien no quería tener razón. «Voy para allá ahora». Ruth llegó en 10 minutos, con una expresión que Conceição reconoció de la época en que las dos eran jóvenes y los hijos hacían alguna travesura. La expresión de quien ya tomó una decisión y está esperando el momento adecuado para ejecutarla. Se sentó a la mesa de la cocina, colocó el celular entre las dos y dijo: «Llama a la hermana Filomena, ahora, delante de mí». Conceição marcó el número de la parroquia. Esperó 3 timbres. La secretaria atendió y pasó la llamada a la hermana Filomena. Conceição se identificó, respiró hondo y preguntó con la voz lo más neutra que pudo: «Hermana Filomena, ¿usted me recomendó a una voluntaria llamada Irene?» Del otro lado de la línea, hubo una pausa que duró menos de 2 segundos, pero que pesó como una piedra en el fondo de un pozo. «¿Irene?» «Conceição, nuestra pastoral no tiene ninguna voluntaria con ese nombre. Y no tenemos la costumbre de hacer recomendaciones sin antes llamar a la persona. ¿Cómo llegó esa mujer hasta usted?» La cocina se volvió pequeña de repente. Las paredes parecieron acercarse. Conceição dejó el celular despacio sobre la mesa, como si un movimiento brusco pudiera romper algo frágil que flotaba en el aire de aquella habitación. Ruth la estaba mirando con ojos que no necesitaban palabras. «Ruth». La voz de Conceição salió delgada, casi sin aire. «La hermana Filomena no conoce a ninguna Irene». Ruth no dijo «te lo advertí». Simplemente tomó la mano de Conceição por encima de la mesa y la apretó con una firmeza que era al mismo tiempo presencia y promesa. Afuera, el viento meció las ramas del limonero de Ernesto y una fruta cayó al suelo con un golpe sordo. «Tenemos que descubrir quién es», dijo Ruth, «antes de que vuelva». Conceição asintió, pero había algo que no le dijo a Ruth en ese momento. La tarde anterior, mientras Irene arreglaba su bolso para irse, había comentado al pasar con el mismo tono casual de siempre: «Doña Conceição, la semana que viene le traigo un papel sencillo para que firme. Es una autorización que me permite ayudarla en cuestiones prácticas en nombre de la señora. Una cosita pequeña, nada del otro mundo. Una cosita pequeña, nada del otro mundo». Conceição cerró los ojos por un instante. El frío del piso de cerámica subía por sus pies descalzos y sintió, con una claridad que dolió del mismo modo que duelen las verdades que tardan en llegar, que el tiempo que tenía para actuar era mucho menos del que imaginaba, y que cada café compartido, cada conversación sobre Ernesto,
Cada versículo leído en voz alta en la sala iluminada por la tarde había sido, desde el principio, parte de un plan que ella había alimentado con su propia soledad. Ruth no durmió esa noche. Conceição lo supo, porque a las 11 de la noche todavía había luz encendida en la ventana de la casa de al lado, aquella ventana pequeña del cuarto de huéspedes donde Ruth trabajaba en la computadora cuando no podía dormir. Las dos casas estaban tan cerca que Conceição podía ver el reflejo de la pantalla pulsando en la cortina de voile. Se quedó mirando por un rato desde la ventana de su habitación, el rosario de Ernesto enrollado en la mano derecha, con una oración que no tenía palabras formadas, solo el peso de un pedido que ella misma no sabía exactamente nombrar. A la mañana siguiente, Ruth llamó a la puerta trasera a las 7:30 con un cuaderno en la mano y una expresión que Conceição reconoció. Era la expresión de quien encontró lo que estaba buscando y no le gustó lo que encontró. Se sentó sin ceremonias, abrió el cuaderno en la primera página y dijo directamente: «La encontré». Conceição dejó la taza sin hacer ruido. Su nombre no es solo Irene. El nombre completo es Irene Teles, 53 años. Fue imputada 2 veces en ciudades diferentes por estafa, contra personas mayores. Una vez en Franca, otra en Barretos. En ambos casos el método era el mismo. Se presentaba como voluntaria religiosa, ganaba la confianza de la persona y después intentaba obtener un poder notarial o hacer firmar documentos a nombre de la víctima. El silencio que se instaló en la cocina tenía una cualidad diferente de todos los silencios que aquella casa había guardado jamás. Era el silencio de una certeza que duele más que una duda. Conceição se quedó mirando el cuaderno abierto, sin poder enfocar las letras. La luz de la mañana entraba por la ventana e iluminaba la mesa, el vaso de agua, las manos de Ruth abiertas sobre el cuaderno, todo con aquella claridad fría que tiene el sol matutino cuando no está interesado en ser gentil. «¿Cómo lo descubriste?», preguntó Conceição, y la voz le salió más firme de lo que esperaba. «Mi sobrino Claudio trabaja en la Delegación de Protección al Adulto Mayor de la ciudad. Lo llamé a las 10 de la noche. Cruzó el nombre en los sistemas y me devolvió la llamada en menos de 1 hora. Ruth cerró el cuaderno con un gesto preciso. Quiere hablar contigo personalmente. Hoy, si es posible». Conceição asintió despacio. Las manos posadas en el regazo apretaron la tela del delantal que llevaba sobre la ropa y sintió el algodón grueso entre los dedos como un ancla. Pensó en Irene llegando a aquella puerta con la Biblia en el pecho y la sonrisa preparada. Pensó en los meses de conversaciones, de cafés compartidos, en los versículos leídos en voz alta en la sala mientras el viento movía las cortinas. Había creído cada palabra. Había abierto no solo la puerta de la casa, sino la puerta de una soledad que Irene había sabido encontrar con la precisión de quien sabe exactamente dónde golpear. «Ruth». La voz de Conceição salió baja, casi un susurro. Ella sabía que yo estaba sola. Sabía que los hijos estaban lejos. Le conté todo. Ernesto, el jardín, todos los años. Ruth no intentó minimizar lo que aquello significaba. Solamente dijo: «Y ahora vas a usar todo eso para acabar con lo que ella empezó». El sobrino Claudio llegó al mediodía. Era un hombre de 40 años, bajo y de hombros anchos, con una manera tranquila de hablar que Conceição encontró reconfortante. Se sentó a la mesa de la cocina con un bloc de notas y escuchó todo sin interrumpir, haciendo anotaciones con un bolígrafo que producía un sonido leve sobre el papel. Cuando Conceição terminó, cerró el bloc y cruzó las manos sobre la mesa. «Doña Conceição, lo que necesitamos es que usted continúe actuando con normalidad con ella. No puede demostrar que sabe nada. Irene Teles es experimentada y a la menor señal de que ha sido descubierta, desaparece antes de que podamos hacer cualquier cosa. ¿Usted puede hacer esto?» Conceição lo miró. Después miró a Ruth. Después miró la fotografía de Ernesto que estaba sobre el aparador de la sala, visible desde allí, el rostro del marido capturado en un domingo soleado de décadas atrás, aquella media sonrisa que tenía cuando estaba a punto de hacer algo que sabía que era correcto. «Puedo», dijo ella.
Antes de continuar, Claudio abrió el blog y añadió una información que Conceição no había preguntado, pero que él consideró necesario decir. En los casos anteriores, Irene había obtenido los nombres y direcciones de las víctimas de la misma forma. Frecuentaba iglesias durante algunas semanas, conversaba con feligreses más antiguos y preguntaba sobre quién vivía solo en el barrio. Usaba siempre una referencia falsa, generalmente el nombre de alguien de la propia parroquia que investigaba con antelación, lo suficiente para citarlo con naturalidad y superar la primera desconfianza. No era difícil, era solamente paciente, y funcionaba porque las personas todavía creen que la fe de un extraño es prueba de carácter. Claudio explicó el plan con la paciencia de quien ya lo ha hecho antes. Era simple y dependía de una sola cosa: que Conceição dejara que Irene creyera que tenía el control. En la próxima visita debería parecer normal, receptiva, sin ningún cambio de comportamiento. Cuando Irene trajera el papel para firmar, Conceição debería demostrar disposición, pero pedir un plazo de 1 o 2 días para leer con calma. En ese intervalo, la comisaría actuaría. Después de que Claudio se marchara, la tarde se enfrió más temprano de lo habitual. Conceição y Ruth se quedaron sentadas en la sala durante un largo tiempo, sin necesidad de llenar el silencio con palabras. Eran 68 años de amistad entre ellas. A veces lo mejor que una amiga puede hacer es simplemente no irse. El viento del final de la tarde entró por la rendija de la ventana e hizo que el rosario colgado en la cabecera se balanceara levemente. Conceição estaba en la sala, pero escuchó el sonido de este tocando el clavo, aquel tintineo suave de cuenta contra madera, y sintió algo asentarse en el pecho. No era coraje, era algo más antiguo que el coraje. Era la conciencia de que ella había atravesado cosas más difíciles que aquello y había salido del otro lado en pie, con Ernesto a su lado en algunos momentos, sin él en otros, pero siempre en pie. «Viene mañana», dijo Conceição rompiendo el silencio. La voz no temblaba. Ruth la miró. «¿Y estás lista?» Conceição se quedó mirando el jardín afuera por la ventana de la sala. Las begonias rojas de Ernesto se cerraban con el final de la tarde, los pétalos doblándose hacia adentro como manos en oración. Mañana amanecerían abiertas de nuevo. Así era como lo hacían. Así era como ella también lo haría. «Lo estoy», dijo Conceição. Pero aquella noche, acostada en la oscuridad con el rosario entre los dedos y la cómoda de caoba empujada contra la puerta por precaución, escuchó el celular vibrar en la mesita. Un mensaje, sin identificación de número. 3 palabras solamente, escritas en letras mayúsculas en el centro de la pantalla iluminada. «Yo sé que tú sabes». Conceição no durmió. Se quedó sentada en la cama con la espalda apoyada en la cabecera de madera y los ojos fijos en la cómoda que bloqueaba la puerta. La luz de la lámpara dibujaba sombras alargadas en las paredes, y cada sonido de la casa era amplificado por el silencio de la madrugada. El crujido del techo dilatándose con el frío. El viento pasando por la rendija de la ventana como un silbido fino. El goteo distante de un grifo mal cerrado en el baño del pasillo. Conceição escuchaba todo con la precisión de quien aprendió que sobrevivir depende de los oídos tanto como de los ojos. El celular estaba en su mano con la pantalla apagada. Lo miraba de vez en cuando sin encenderlo, como si el mensaje pudiera haber cambiado mientras el aparato dormía. 3 palabras. «Yo sé que tú sabes», sin número identificado, sin nada más. El mensaje era simple, y había sido calculado para ser simple, porque la amenaza verdadera no estaba en las palabras, sino en lo que decían sin decir, que Irene sabía que el plan había cambiado y que estaba dispuesta a actuar antes de que Conceição actuara. A las 3 de la madrugada, Conceição se levantó de la cama por primera vez, fue hasta la ventana del dormitorio y entreabrió la cortina con 2 dedos. La calle estaba oscura y quieta, iluminada apenas por el farol al final de la acera, cuya luz amarilla formaba un charco en el asfalto húmedo. No había nadie. Cerró la cortina y volvió a la cama. Se quedó acostada boca arriba con los ojos abiertos, escuchando la casa. El reloj de la cocina marcaba el tiempo con aquel tic-tac que ella conocía tan bien,
que normalmente no escuchaba, pero que ahora sonaba alto y claro, como si el silencio alrededor se hubiera vuelto más profundo de lo habitual. Tomó el rosario de Ernesto de la cabecera y lo envolvió en la mano derecha. No rezó con palabras formadas. Se quedó apenas con el peso de aquellas cuentas de madera entre los dedos, sintiendo la superficie pulida por el uso de décadas, y dejó que aquella sensación fuera suficiente. Había cosas que no necesitaban petición, necesitaban apenas presencia. A las 5:30 de la mañana, cuando el primer gris del amanecer comenzó a aparecer en el borde de la cortina, Conceição se levantó de la cama, empujó la cómoda de vuelta a su lugar, con los brazos que 71 años no habían conseguido debilitar tanto como ella a veces pensaba. Abrió la ventana del dormitorio y respiró el aire frío y húmedo que olía a tierra mojada y albahaca. El limonero de Ernesto estaba inmóvil en la neblina leve de la madrugada. Las begonias rojas estaban cerradas, esperando el sol como esperaban todas las mañanas. Ella fue hasta el teléfono y llamó a Claudio. Él atendió al tercer timbrazo, con la voz de quien dormía pero estaba acostumbrado a despertar así. Conceição leyó el mensaje en voz alta, despacio, una palabra a la vez. Del otro lado de la línea hubo un silencio de algunos segundos y entonces la voz de Claudio cambió. Se volvió más baja y más precisa. Doña Concepción, esto cambia algo en nuestro plan. Ella sabe que levantamos sospechas. Puede intentar actuar más rápido de lo que previmos o puede retroceder completamente. Necesito que usted me diga, ¿ella ya confirmó que viene hoy? Ayer dijo que vendría por la mañana a traer el papel. El mensaje cambia el plan. Si pedimos plazo ahora, desaparece antes de que podamos actuar. Vamos a dejar que entre, presente el papel y actuar inmediatamente. Usted no necesita pedir plazo, solo necesita abrir la puerta. Concepción se quedó en silencio un instante. Era diferente de lo que habían acordado la víspera, pero era lo correcto. El número que envió el mensaje es un celular prepago, continuó Claudio, patrón de los casos anteriores. Ella manda este tipo de recado para medir la reacción. Si la persona retrocede, intenta resolver en la conversación. Si la persona actúa, desaparece. El mensaje es de ella. De acuerdo, dijo Concepción. Concepción colgó, fue hasta la cocina y encendió la estufa. El fósforo prendió al primer intento. El aroma del café subió rápido por el ambiente y ella se quedó parada con las manos apoyadas en el borde de la estufa, simplemente dejando que aquel aroma fuera lo que era. El aroma de su casa, de su vida, de todo lo que había costado décadas construir. Pensó en Ernesto y en una historia que él le había contado una vez sobre un hombre que había intentado venderle un terreno falso. Ernesto había sonreído, firmado un papel en blanco, y se lo había entregado al hombre con una calma que la había confundido hasta que entendió. El papel estaba en blanco porque Ernesto había telefoneado al comisario antes de invitar al hombre a entrar. Lo único que derriba a un estafador, había dicho él después, es la calma de quien sabe más de lo que él piensa. Concepción tomó el café despacio, en silencio, mirando hacia el patio que iba aclarándose afuera. Cuando terminó, lavó la taza, la secó con el paño de flores amarillas y la colocó de vuelta en el armario. Subió al dormitorio, peinó sus cabellos blancos con el peine de carey que usaba desde hacía más de 30 años, sujetó el moño en su lugar con las horquillas de siempre y eligió el delantal de flores azules que Ernesto había dicho una vez que era el que más le gustaba verle puesto. No había razón práctica para elegir aquel delantal aquella mañana, pero a veces los actos necesitan hacerse para una misma antes de hacerse para los demás. Volvió a la cocina, se sentó en la silla frente a la ventana y esperó. Ruth llegó a las 7:40 sin necesidad de ser llamada. Entró por la puerta trasera con el rostro serio y los ojos que ya sabían lo que necesitaban saber. Conceição le mostró el celular sin decir nada. Ruth leyó el mensaje, dejó el aparato sobre la mesa y permaneció de pie un momento con la mano extendida sobre la superficie de madera, como si necesitara sentir algo sólido bajo los dedos. «Tiene miedo», dijo Ruth. «Las personas con miedo hacen cosas estúpidas o hacen cosas demasiado rápido», dijo Conceição,
Las dos se miraron. Entonces Ruth acercó la silla y se sentó. Claudio llegó a las 8 en punto con 2 agentes de civil. Entraron por la puerta trasera, saludaron a Conceição en voz baja y se posicionaron con la naturalidad de quien ya ha hecho aquello muchas veces. Una de las agentes se quedó cerca de la ventana de la sala, sentada en el sofá con un bolso en el regazo como si fuera una visita cualquiera. La otra se quedó en la cocina, cerca de la puerta del área de servicio. Claudio permaneció de pie, apoyado en la pared del pasillo que conectaba la cocina con la sala, fuera de la línea de visión de quien entrara por el frente. «Si no aparece antes de las 10, llamamos al número que usó anoche», le dijo Claudio a Conceição. «Pero apuesto a que viene. Necesita el documento firmado antes de que la situación se le escape de las manos». Conceição asintió. Se quedó sentada en su silla de la cocina con las manos en el regazo y los ojos en el patio. Las begonias rojas se habían abierto con el sol de la mañana, los tallos erectos, los pétalos completamente abiertos hacia la luz. Ernesto las había plantado un octubre igual a aquel, con las manos sucias de tierra y el rostro satisfecho de quien acaba de hacer algo que va a perdurar. No había plantado esas flores para que ella tuviera que regar. Las había plantado para que tuviera algo que mirar en los días en que necesitara recordar que las cosas buenas resisten. A las 8:52, el timbre de la puerta sonó. Conceição se levantó de la silla con un movimiento lento y deliberado. Se alisó el delantal de flores azules con las manos. Pasó los dedos por el cabello blanco para verificar que el moño estuviera en su lugar y fue hasta la puerta con los mismos pasos de cualquier otra mañana. El pasillo estaba silencioso a su alrededor. Las agentes se habían quedado inmóviles en sus lugares. Claudio había retrocedido un paso más en la sombra del pasillo. Ruth estaba parada en la puerta de la cocina, con las manos cruzadas frente al cuerpo, los ojos siguiendo cada movimiento de su amiga. Por la ventanilla al lado de la puerta, Conceição vio a Irene en el umbral. El abrigo azul marino de siempre, el bolso de cuero oscuro en el brazo derecho, más lleno de lo habitual, con algo que hacía un pliegue rectangular en el cuero, la forma de una carpeta o de un sobre grueso. La sonrisa estaba allí, inmediata como siempre. Pero había algo diferente en los ojos esta mañana. Una tensión pequeña alrededor de los párpados, un cálculo que no estaba logrando ocultar completamente. Conceição giró el picaporte y abrió la puerta. «Buenos días, doña Conceição». La voz de Irene tenía la misma modulación suave de siempre, pero salió medio tono más alta de lo habitual, como una nota que se desliza levemente de la afinación. «Traje ese papelito que mencioné. Pensándolo bien, si la señora lo firma hoy mismo, ya lo dejo resuelto». «Pase», dijo Conceição. Irene cruzó el umbral con la familiaridad de meses de visitas diarias. Se dirigió por el pasillo hacia la cocina con la soltura de quien conoce cada rincón de la casa. Los tacones de sus zapatos sonaban diferentes en el piso de parquet, más rápidos, más cortos, como alguien que tiene prisa y trata de disimularlo. Conceição la siguió por el pasillo, sintiendo el olor del perfume dulzón depositarse en el aire tras la mujer como siempre lo hacía. Aquel rastro persistente que había aprendido a asociar con cautela en lugar de consuelo. Cuando las dos entraron en la cocina, Irene vio a Claudio. La sonrisa no desapareció de inmediato. Tardó casi un segundo entero, como una luz que parpadea una vez antes de apagarse definitivamente. Los ojos de Irene hicieron el mismo movimiento rápido de barrido que Conceição había aprendido a reconocer a lo largo de los meses. Y esta vez, lo que encontraron además de Claudio fueron las dos agentes que habían entrado en la sala y ahora estaban de pie en la entrada del pasillo. El bolso se deslizó levemente en el brazo de Irene. Sus dedos apretaron el cuero. Irene Teles. La voz de Claudio era firme y sin prisa, el tipo de voz que no necesita volumen para ser escuchada en todos los rincones de una cocina. «Soy el agente Claudio de la Comisaría de Protección al Adulto Mayor. Usted queda detenida para investigación por estafa y tentativa de fraude documental contra persona vulnerable». Irene abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. «Debe haber un error. Yo solo estaba ayudando a doña Conceição. Nunca hice nada malo, puedo explicarlo todo.
Ella misma puede confirmar que siempre tuve buenas intenciones. Sus ojos fueron hacia Conceição, y por primera vez en todos aquellos meses, la sonrisa estaba completamente ausente. Lo que había ahora en el rostro de Irene era algo desnudo que Conceição no había visto antes. No rabia, no desesperación, sino una especie de evaluación fría y continua, la expresión de alguien que calcula hasta el último segundo si todavía existe alguna salida. Los ojos castaños recorrieron el rostro de Conceição con una atención que en los meses anteriores había parecido interés genuino y que ahora revelaba lo que siempre había sido, la atención de quien busca una fisura por donde entrar. Conceição no apartó la mirada. Se quedó quieta junto a la cocina con los brazos a los costados del cuerpo y las manos abiertas, mirando a Irene con una serenidad que le había costado una noche entera sin dormir construir, pero que estaba allí, sólida y real, como el hierro helado del banco en el patio. La señora va a tener toda la oportunidad de explicarse en la comisaría. Claudio hizo un gesto discreto y las dos agentes se acercaron. Irene no corrió, no gritó. Se quedó quieta, mientras una de las agentes revisaba el bolso y sacaba de él una carpeta con documentos. Entre ellos había un papel membretado con nombre de notaría que Claudio reconoció de inmediato como falso, el mismo modelo que había sido usado en los casos de Franca y Barretos. Había también una hoja con el número del documento de identidad de Conceição, escrito a mano, con la letra cuidadosa de quien copia de un original. Y había un segundo papel, este con el nombre de Conceição ya completado en 3 campos diferentes, esperando apenas la firma y una fecha. Mientras la agente organizaba los documentos, Irene se quedó parada en medio de la cocina, con los hombros ligeramente caídos, y Conceição la observó con una tristeza que no había esperado sentir. No era tristeza por lo que le había sucedido a ella misma. Era la tristeza más difícil, la de mirar a alguien y entender que esa persona había elegido usar su tiempo y su inteligencia para encontrar fisuras en vidas solitarias, que había aprendido a imitar la bondad con una precisión que solo es posible para quien estudia lo que la bondad parece, pero nunca sintió lo que ella es. Cuando las agentes condujeron a Irene hacia afuera, ella giró el rostro en dirección a Conceição en el pasillo. No dijo nada. Los ojos castaños estaban absolutamente neutros, el rostro liso como una superficie que nunca guardó nada. Conceição sostuvo la mirada sin pestañear, y vio en ella exactamente lo que había sospechado durante meses sin tener un nombre que darle. No había nada personal en aquello. Para Irene, ella había sido apenas una puerta que parecía fácil de abrir. La puerta del frente se abrió. La luz de la mañana entró en un cuadrado sobre el suelo del pasillo, cálida y directa, el sol de diciembre sin nubes, y entonces la puerta se cerró con un clic firme, e Irene Teles salió de aquella casa por última vez. Ruth estaba en la puerta de la cocina. Las dos amigas se miraron en el silencio que quedó, y en ese silencio había muchas cosas que ninguna de las dos necesitó decir. Ruth tenía los ojos humedecidos. Conceição se dio cuenta de eso, y notó también que sus propios ojos estaban secos, no porque no hubiera nada que llorar, sino porque el llanto que había en todo aquello necesitaría más calma de la que aquel momento aún tenía para ofrecer. Claudio regresó a la cocina y dejó un documento sobre la mesa. «Doña Conceição, necesito que usted firme un acta de apertura de investigación. A partir de ahora el caso continúa en la comisaría. Vamos a verificar si hubo movimientos irregulares en sus cuentas y si hay otras víctimas en las ciudades cercanas». Conceição miró el papel, un papel verdadero esta vez, con membrete de la comisaría y campos completados con información correcta. Firmó con la letra que había aprendido en la escuela primaria décadas atrás, una letra firme e inclinada, sin adornos, pero sin miedo de ocupar espacio. «El registro civil del documento que ella trajo no existe», dijo Claudio, mientras guardaba el acta en la carpeta. El documento era falso, y el número del documento que ella anotó a mano era el de la escritura de la casa de la señora. Si hubiera firmado, ella habría tenido base para intentar una transferencia de bien en el registro civil. Conceição asintió lentamente. ¿Y los documentos que desaparecieron? ¿El talonario? ¿El extracto?
Estaban en su bolso. Los devolvimos ahora. Claudio colocó 2 sobres sobre la mesa. El sobre azul estaba arrugado en una de las esquinas, como si hubiera sido abierto con prisa y cerrado de cualquier manera. Conceição lo tomó. Sintió el papel familiar entre los dedos y lo dejó de vuelta sin abrirlo. No necesitaba verificarlo ahora, solo necesitaba que estuviera allí. Después de que Claudio y las agentes se fueron, la casa quedó en silencio de la manera que ella conocía. Ruth se quedó todavía un tiempo más, sentada en la silla de siempre, y las dos tomaron otro café sin necesidad de llenar el silencio con palabras. El sol de la mañana había subido y entraba por la ventana de la cocina iluminando la superficie de la mesa, el vapor de las tazas, las manos de las 2 mujeres reposadas sobre la madera. Eran décadas de amistad. A veces lo mejor que una amiga puede hacer es simplemente quedarse. Cuando Ruth finalmente se levantó para irse, se detuvo en la puerta trasera y dijo sin volverse, con la voz un poco más ronca de lo normal: Ernesto estaría orgulloso. Conceição no respondió porque no era necesario. Después de que la puerta se cerró, se quedó sola en la cocina unos minutos con las manos alrededor de la taza caliente. Entonces se levantó, fue hasta el patio y se detuvo en medio del jardín que Ernesto había plantado. La neblina de la mañana se había levantado completamente y el sol del mediodía calentaba la tierra húmeda de rocío. El olor a albahaca era fuerte y limpio en el aire, mezclado con el perfume más suave de las flores de las begonias que se abrían hacia la luz. El limonero viejo doblaba las ramas llenas de fruto maduro. Conceição se quedó de pie en medio de aquel jardín por un largo tiempo, con los pies en la tierra y los ojos en el cielo azul sin nubes, sintiendo el calor del sol en el rostro y el olor de la tierra bajo los pies, y dejó que aquello fuera suficiente. En las semanas siguientes, Claudio llamó 3 veces con novedades. En la primera llamada, le informó que el registro civil falso había sido rastreado y que Irene tenía historial de actuación en al menos 5 ciudades del interior, siempre con el mismo método y siempre apuntando a mujeres ancianas que vivían solas. En la segunda, que había otras 2 víctimas identificadas en municipios cercanos, ambas ancianas y solas, ambas abordadas con el mismo método, la voluntaria religiosa con la Biblia en el pecho, el nombre de una persona conocida como referencia, la sonrisa preparada. En la tercera llamada, que la comisaría había logrado bloquear una cuenta bancaria abierta a nombre de Conceição que Irene había intentado movilizar con el número del documento que había copiado de los papeles en la cocina durante las semanas de visitas. La cuenta había sido abierta hacía 6 semanas. Irene había sido paciente. Conceição escuchó cada llamada sentada en su silla de la cocina, con el café en la mano y los ojos en el jardín de afuera. Cada información se posaba dentro de ella con un peso diferente. No era un alivio simple, era algo más complejo. La sensación de quien fue llevada hasta el borde de un agujero oscuro y salió de vuelta a la luz sin ningún hueso roto, pero con la conciencia muy clara de cuán profundo era el agujero y de cuántas otras personas caminaban en esa dirección sin saberlo. Una tarde de enero, Conceição llamó a la hija mayor. Le contó todo, desde la primera sonrisa en la puerta hasta el mensaje de las 3 palabras en el celular. Escuchó a la hija llorar del otro lado de la línea, escuchó las preguntas y los reproches hacia sí misma por no haber estado más cerca. Conceição dejó que la hija hablara todo. Después dijo con calma: «Hija, no hace falta culpa. Necesitaba que supieras lo que pasó, para que sepas lo que puede pasar. Presta atención a las personas alrededor de quienes amas». Después llamó al hijo de en medio y a la menor, y les dijo lo mismo a cada uno, con la misma calma, con las mismas palabras. Porque había aprendido, en todos aquellos meses, que avisar a alguien a tiempo es un acto de amor tan concreto como plantar un esqueje de begonia en un cantero de tierra seca. La menor, la hija que prometía visitarla desde la Navidad anterior, devolvió la llamada 3 horas después. Su voz temblaba cuando dijo que estaba comprando pasaje para venir el fin de semana siguiente. Conceição dijo que no era necesario, que estaba bien, que la casa estaba en orden. La hija dijo que iría de todos modos. Conceição se quedó con el teléfono en la mano después de que terminó la llamada y se quedó mirando el patio por la ventana de la cocina. Había algo en aquella llamada que no sabía nombrar bien.
No era el alivio de haber sido socorrida. Era otra cosa, más pequeña y más honesta. La satisfacción de quien planta una semilla sin saber si va a germinar y un día encuentra un brote crecido donde solo había tierra. Ella había contado lo que pasó, y la hija había venido. A veces es así como las distancias se acortan no de una vez, sino en una llamada de tarde en una cocina de pueblo con olor a café y albahaca. En febrero, Ruth trajo una maceta de orquídeas blancas que había comprado en la feria y la puso en la ventana de la sala de Conceição sin pedir permiso. Las dos se quedaron mirando las flores por un momento y Ruth dijo: «Sabes que su condena va a ser pequeña. Así es como funciona». «Lo sé», dijo Conceição. «¿Y eso no te indigna?» Conceição pensó antes de responder. Miró las orquídeas blancas en la ventana, después el cuadro de Nuestra Señora en la pared, después el jardín afuera donde las begonias de Ernesto estaban abiertas como siempre. «Me indigna», dijo con honestidad, sin ocultar nada. «Pero no voy a gastar lo que me queda de fuerza guardando rabia contra alguien que nunca mereció lo que le di. Esa rabia es mía. Lo que hago con ella también es mío». Ruth se quedó callada por un momento. El sol de la tarde entraba por la ventana e iluminaba las orquídeas blancas de una manera que las volvía casi transparentes. Luego dijo: «Ernesto hablaba igual que tú. Aprendí de él», dijo Conceição. Una mañana de marzo, Conceição fue hasta la parroquia para hablar personalmente con la hermana Filomena. Llevó el relato completo, desde el primer día hasta la mañana del arresto, y pidió que la coordinadora alertara a las parroquias de la región sobre el método que Irene había utilizado. La hermana Filomena escuchó con el rostro serio y sin interrumpir, las manos cruzadas sobre la mesa, los ojos fijos en el rostro de Conceição con una atención que era al mismo tiempo pesar y respeto. Cuando Conceição terminó, la coordinadora guardó silencio por un momento. Luego dijo que ya había enviado un comunicado a la diócesis y que otras mujeres de ciudades vecinas habían relatado intentos similares con el mismo perfil de abordaje. La voluntaria con Biblia, la sonrisa preparada, el nombre de alguien de confianza usado como llave para abrir puertas. «Doña Conceição», dijo la hermana Filomena antes de que se levantara para marcharse, «usted puede haber protegido a gente que ni sabe que fue protegida». Conceição volvió a casa a pie aquella mañana. 4 cuadras, la rodilla doliéndole un poco menos que de costumbre, el sol de marzo calentando los hombros con aquella temperatura específica del final de la mañana que no quema, pero calienta por dentro. Se detuvo en la esquina de siempre y miró la fachada de su casa, el muro blanco con la enredadera morada que había plantado el año de la boda, las ventanas de madera verde que Ernesto pintara 2 veces al año sin dejar nunca que se descascararan, el portón de hierro que chirriaba siempre en el mismo punto y que ella nunca había mandado arreglar porque el ruido le avisaba cuando alguien llegaba. Aquella casa había sido amenazada por dentro, por alguien que había entrado por la puerta principal con una sonrisa y una Biblia que no era suya para abrir. Pero la casa estaba en pie. Las ventanas verdes de Ernesto continuaban en su lugar. La enredadera morada de la boda cubría el muro como siempre, y ella también estaba de pie en la acera, con los pies en los zapatos viejos que conocían cada piedra de esas 4 manzanas, mirando la fachada de su propia vida y reconociendo lo que veía. Entró por el portón, atravesó el pasillo, fue hasta la cocina y encendió la estufa. El fósforo prendió al primer roce, como aquella mañana de octubre en que todo había comenzado. El olor del café subió rápido por el ambiente y Conceição se quedó quieta, con las manos apoyadas en el borde de la estufa, simplemente dejando que aquel olor fuera lo que era. El olor de su casa, de su vida, de todo lo que había costado décadas construir y que ninguna Irene del mundo había logrado llevarse. Tomó la taza de porcelana blanca con el borde azul, la taza de bodas que había sobrevivido a décadas de uso sin una sola grieta. Sirvió el café despacio. Escuchó el líquido oscuro llenar la taza con aquel sonido bajo y honesto de todas las mañanas. Se sentó en la silla frente a la ventana. El limonero estaba cargado como siempre. Las begonias rojas de Ernesto estaban abiertas, los tallos erectos, los pétalos completamente vueltos hacia el sol.
El venteveo cantó en el mango, aquel canto de 2 tiempos que ella conocía de memoria. Un zorzal respondió desde algún lugar entre las ramas del limonero. Conceição tomó el café despacio, mirando el jardín, y mientras miraba, pensó en algo que había entendido a lo largo de todos aquellos meses, algo que no había llegado de golpe sino poco a poco, como la claridad de la mañana que no aparece de repente, sino que va abriéndose despacio hasta que la oscuridad ya no está allí. La soledad que había abierto la puerta a Irene era real. No había forma de negarlo. Los hijos lejos, las mañanas quietas, la añoranza de Ernesto que no disminuía con el tiempo, sino que apenas cambiaba de forma. Todo eso era real, y había sido la rendija por donde Irene había metido el pie. Pero la soledad no había sido una debilidad. Había sido un estado que cualquier persona puede atravesar sin perder lo que es. Y lo que ella era, Conceição había redescubierto en aquellos meses, era alguien que había aprendido con Ernesto a sentir en los actos antes de confiar en las palabras. Alguien que había plantado jardines que duraban décadas. Alguien que tenía una amiga de 68 años que llamaba a las 10 de la noche, al sobrino indicado cuando la situación lo exigía. Dejó la taza vacía sobre la mesa con un gesto suave. Se levantó, fue hasta el fregadero, lavó la taza, la secó con el paño de flores amarillas y la colocó de vuelta en el armario. Entonces fue hasta el patio. El sol calentaba la tierra y el rocío de la mañana todavía brillaba en las hojas del limonero, como cristales pequeños esparcidos por mano invisible. Conceição caminó hasta el banco de hierro en el fondo del patio, el banco que había comprado con Ernesto en un anticuario una tarde lluviosa de muchos años atrás. El hierro estaba frío bajo los muslos cuando ella se sentó, aquel frío honesto y consistente que nunca mentía sobre lo que era. Apoyó las manos en el regazo y se quedó mirando el cantero de begonias durante largo rato, y después cerró los ojos. El sol tocó su rostro con aquel calor que no pide permiso para ser bueno. El venteveo cantó una vez más en el mango. El olor a albahaca y a tierra húmeda y a limón maduro llenó el aire alrededor con una abundancia que no tenía nada de extraordinario y por eso mismo era imposible no percibir. Conceição se quedó así durante unos minutos, con los ojos cerrados y las manos en el regazo y el sol en el rostro, y sintió dentro del pecho algo que no era alegría simple ni alivio simple, sino una cosa más profunda de lo que esas 2 palabras pueden decir. Era la sensación de quien atravesó algo difícil y llegó al otro lado sin perder lo que importaba. Era la sensación, antigua y honesta como el hierro helado del banco de Ernesto, de estar exactamente donde debía estar. Abrió los ojos. En la mesita de noche del cuarto, allá arriba, el rosario de Ernesto seguía en el clavo torcido. Seguiría allí. Esta es la historia de Conceição, una mujer que abrió la puerta a lo que parecía ser una bendición y casi lo perdió todo por una sonrisa que sabía el nombre de Dios, pero no sabía lo que ese nombre significa. Y si llegaste hasta aquí, necesito hacerte una pregunta. ¿Conoces alguna Concepción en tu vida? Una persona mayor, tal vez sola, que de repente ganó una amistad nueva que parece demasiado buena para ser verdad? Presta atención. Haz esa visita que has estado postergando. Haz la pregunta que nadie está haciendo. Porque Concepción solo salió de ese agujero porque una amiga de 68 años no aceptó quedarse callada. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Cuéntame si tocó algo dentro de ti. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte con alguien que necesita escuchar esto hoy. Porque a veces una historia salva una vida. Hasta pronto.